Ya estamos de regreso con tu programa Entre Mujeres. El tema del día de hoy es muy bonito, ¿verdad? Es cómo desarrollar la paciencia. Estábamos hablando que era la paciencia, estábamos hablando también lo importante de esperar y también estábamos hablando las consecuencias que tenemos cuando no esperamos. Pero ahorita vamos a hablar, nuestra amiga Paulina nos va a ayudar, ¿verdad? En esta parte dice la palabra, dice cómo nosotros podemos desarrollar la paciencia. Y dice que es dar gracias a Dios. Primer punto, ¿verdad? Para nosotros desarrollar la paciencia es dar gracias a Dios. Estamos llamados a dar gracias a Dios en todas las situaciones por su inquebrantable amor y apoyo. Lo podemos ver en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor, siempre otra vez os digo, regocijaos. El segundo punto es busque su propósito y podemos soportar dificultades por muchas razones de acuerdo con la voluntad de Dios. Y el tercer punto es recordar las promesas de Dios, y nosotros lo podemos ver, ustedes pueden buscar en casa, en Romanos 8:28, nos recuerda que Dios obra por el bien de los que le aman. Amén. Amén. Entonces el primer punto es dar gracias, gracias a Dios. Sí, pudiera ser contradictorio en las personas que aún no han tenido pues ese encuentro con el Señor, el decir, ¿cómo voy a dar gracias a Dios por una enfermedad? ¿Cómo voy a dar gracias a Dios por una situación difícil? Pero la Biblia nos manda, ¿verdad? Nos enseña que debemos dar gracias a Dios en todo. Y tiene que ver con la paciencia, porque la paciencia no solo tiene que ver con pasividad. Podríamos asociarlo, ¿verdad? La hermana tal, sí tiene paciencia porque ella es tranquilita, ya. Pero la palabra paciencia va mucho más allá de ser pasivo. Decíamos al principio que la palabra paciencia significa perseverancia. O sea, son palabras fuertes, ¿verdad? O sea, alguien que tiene paciencia es fuerte, ¿verdad? Sí. Tiene dominio propio, ¿verdad? Tiene templanza, muy lejos de a lo mejor verlo como algo pasivo. Y entonces acá dice dar gracias a Dios en todo, en cualquier situación que estemos atravesando, debemos dar gracias a Dios. Una situación económica es no muy buena, hay que dar gracias a Dios. Una enfermedad, hay que dar gracias a Dios. Cualquier situación difícil que se nos presente, dar gracias a Dios en todo. Dice, siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias, dicen en 1 de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Y en 1 de Pedro 1:6 dice que aunque estemos en pruebas, debemos estar gozosos, debemos estar satisfechos con lo que Dios pues va a hacer en nuestras vidas. Debemos tener mucha paciencia para vivir aquella situación y poder dar gracias a Dios, porque por algo está pasando, con algún propósito, no sabemos lo que viene más adelante, solamente Dios lo sabe, ¿verdad? No podemos adquirir algo ahora, bueno, gracias Señor. Se nos dañó algún aparato en nuestras casas, ¿verdad? Así es. Gracias Señor, vendrá uno mejor. No podemos alcanzar algún propósito de momento, gracias Señor, porque en algún momento lo vamos a lograr. Es estar agradecidos a Dios en medio de aquella situación. De esta manera, este primer paso, ¿verdad? Nos ayuda para que vamos practicando la paciencia, para que esa virtud en nuestras vidas pues se haga una realidad. Amén, así es. Y en cuanto al segundo punto, buscar el propósito, vamos a buscar el propósito en medio de aquella situación. Cuando nosotros atravesamos algún problema de salud, que yo creo que es lo más preocupante, un problema de salud, y uno atraviesa un proceso difícil, no debemos desesperarnos. Lo digo por mi propia experiencia. Hace poco estuve muy quebrantada de salud y bueno, yo he hablado con el Señor y
Y es difícil uno estar enfermo y tener paciencia para ir soportando todo aquello, paciencia para que vaya pasando. Yo decía, poco a poco el Señor cada día va a ser mejor que el otro, cada día va a ser mejor que el otro. Y entonces yo dije, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Y el Señor me mostró muchas cosas que quería que yo aprendiera, pero a través de ese proceso. Si yo no vivía ese proceso, no iba a darme cuenta, ¿verdad?, de todas las cosas que Dios quería enseñarme. Entonces tenemos que tener paciencia para vivir ese momento y buscar el propósito. Yo considero que nosotros, bueno, yo pasé por ese proceso y a lo mejor muchos lo han pasado también, para ser testigos del amor de Dios, del amor redentor de Dios. Amén, así ¿Ya? es. O sea que si nos sanamos bien y si nos vamos con Él, gloria a Dios. Amén. Pero somos testigos de ese amor del Señor Jesucristo para nosotros. Y el otro aspecto es qué vamos a aprender de aquella situación. ¿Qué debo yo mejorar? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué voy a hacer para enderezar el camino si es que ando un poco torcida? ¿Qué voy a testificar a mis hermanos? Porque cuando uno vive un proceso de enfermedad en este caso, ya tiene cómo consolar a otra persona. Y bueno, así sucesivamente otros casos, de cualquier situación económica, un problema familiar, un problema laboral. En todo debemos buscar el propósito. ¿Qué voy a aprender yo con aquello? Y en medio de ese problema, poner en práctica la paciencia. La paciencia es lo que me va a ayudar a decir, bueno, está bien, ya estoy aquí, ¿qué voy a aprender de eso? Así ¿Ves? es. Y el tercer punto de que estabas hablando, dice recordar las promesas de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 8:28, que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. O sea, decir, me pasó esto, me pasó tal situación, pero esto me va a ayudar a bien, a mejorar, porque voy a aprender cosas, porque Dios me va a enseñar, porque voy a tener una experiencia y esa experiencia me va a ayudar a aprender. Es como cuando decimos, cometo este error, pero este error me va a ayudar a aprender, no lo voy a cometer más, porque ya aprendí de ese error. Así son las experiencias, ¿ya? Y debemos recordar que en todas ellas el Señor pues nos va a ayudar y Él cumple su promesa. Si tengo un problema difícil, yo amo a Dios y el Señor me va a ayudar, me va a sacar con bien, me va a ayudar a salir con bien de esa situación. Vas a salir en victoria. En victoria, sí. Amén, Gloria ¿verdad? a Dios. Pues quería acotar aquí lo que dice nuestra amiga, da gracias a Dios Ujú. por todo, Por todo. por las cosas buenas Y por las no tan y buenas. por las cosas malas. Bueno, y aquí estamos viviendo, pues nosotros estamos viendo algo fuerte en Venezuela, ¿verdad? que Bastante, sí. Y debemos dar siempre gracias a Dios. Dice la palabra, como usted decía, lo que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y debemos entender que estamos aprendiendo. Amén, así es. En este tiempo estoy aprendiendo la paciencia. En este país Qué bueno. el Señor nos está enseñando lo que es esperar y Ujú. lo que es la paciencia. Así es. Imagínese usted aquellas personas que tienen carro. Ajá. ¿Verdad? Ese es un detalle que estamos viviendo ahorita los venezolanos. Ujú. ¿Verdad? Entonces, hay personas que tienen su paciencia, pero hay otras personas que se pueden quejar también, Claro. ¿verdad? Porque cuando uno no tiene paciencia, amiga, cuando uno no tiene la paciencia en el Señor primeramente, Ujú. podemos decir cosas que después nos vamos a arrepentir. Eso es ¿Verdad correcto. que sí? Así Cosas, es. nos vamos a quejar. Estos días yo compartía con mi suegra, con las cuñadas, y les decía, mire, debemos aprovechar todo el momento, todas las cosas debemos aprovecharle y decirle, gracias Señor. Así es. Todas las cosas. Yo le decía, mire, disfrute cada momento. Si no hay luz, disfruta el tiempo que Ujú. no haya luz, le decía yo a ella. Y qué bonito, le decía ella, siempre, no nos vamos a quejar porque la Biblia y ese Dios fiel cumple su palabra, Así cumple es. sus promesas. Entonces, siempre debemos de dar gracias a Dios en todas las cosas. En todo. Y confiar en ese Dios maravilloso que nos está enseñando. Sé aprender, sí, aprender de esa experiencia que aprender. estamos viviendo. Yo estoy aprendiendo de esta experiencia, Ujú. tener paciencia, Así es. esperar, ¿verdad? Qué bueno, hermana, amiga, pastora Paulina, pues te conozco de hace mucho tiempo, de que soy muy pequeña de edad, pues me siento muy contenta de estar contigo. Gracias, hermana. Gracias porque nos ha enseñado
que la paciencia. A mí me ha enseñado, siempre te pongo, ay, la hermana tiene mucha paciencia, que el Señor siempre te siga ayudando, Amén. bendiciendo en todo. Amén. Y algo para las amigas, ¿qué nos quiere decir? Bueno, gracias hermana Zuleima por esta hermosa invitación. De verdad me siento muy contenta y muy agradecida a Dios, sobre todo de compartir con ustedes que en segunda de Pedro 3:9 nos habla de que Dios también es paciente. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos un Dios paciente. Amén. Y espera que todos procedan al arrepentimiento. Entonces vamos a practicar la paciencia, así igual que Dios. Que nuestro Dios, Sí. ¿verdad? Bueno, pues ya llegamos al final de este programa. Buen tema. Vamos a Excelente. ponerlo en práctica. Ujú. Nosotros las mujeres debemos ponerlo en práctica todos los días. No solo el lunes, Así sino es. todos los días. Y bueno, también brevemente saludo a mi gente del sector El Paraíso. Dios los bendiga a todos. Gracias, hermana. Amén. Bueno, se despide su amiga Zuleima. Dios te bendiga y Dios te guarde.